Gracias. Perdón, esto para mí es pudiéramos pensar, una crisis actual en mi vida. Los aparatos electrónicos, de veras que ha sido difícil. Me dicen que no compartieron, no han visto la pantalla, entonces voy a regresar y solamente hacer un pequeño repasito. Decía que podíamos estar comprometidas en el tiempo de crisis y podemos hacerlo de tres maneras, o sea, mostrar quiénes somos, lo que creemos y lo que debemos hacer delante de Dios. La primera es glorificar a Dios. ¿Y cómo puedo glorificar a Dios? O sea, ¿cómo puedo darlo a conocer en medio de una crisis? Confiando en Dios, obedeciendo a Dios e imitando a Dios. Cuando la gente me ve, yo entonces estoy dando gloria a Dios, porque dicen, algo tiene que yo no tengo. Puedo servir a otras personas en medio de una crisis. Aquí vemos a dos mujeres, Agar, ¿verdad? Ella dijo, ya no puedo, no voy a hacer nada, aquí me quedo. Mientras que Abigail se apuró, hizo lo que tenía que hacer para poder hacer lo correcto en medio de una crisis. Las dos tuvieron una crisis, pero respondieron de otra manera. Nosotros podemos ayudar a otros a llevar las cargas de las otras personas y también podemos alentar a otros a creer en Jesús. Y la tercera manera en que podemos nosotros estar comprometidas con Dios es a crecer a la imagen de Cristo. O sea, yo tengo que crecer cada día un poco más para parecerme a Cristo. Y en medio de la crisis, yo puedo hacerlo. Dios usa las crisis para desarrollar nuestras actitudes o hábitos que necesitamos crecer en nosotros. Por ejemplo, está Marta y María en Juan capítulo 11 y 12. ¿Recuerdan a María? Un día está ella en casa y su hermana se sienta delante de Jesús a escuchar a Jesús y María le dice, Señor, o sea, no, mira mi hermana que no me ayuda. O sea, en ese momento le dice a Jesús y Jesús le dice, ella escogió la mejor parte. Pero cuando tú ya vas al capítulo 11 y 12, viene la crisis de la muerte de Lázaro. Las dos van y les dicen, si tú estuvieras aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Pero sin embargo, reconocen que él va a resucitar. O sea, pueden tener una plática con Jesús. Tenemos en medio de la crisis ir a Jesús, buscar a Jesús y ser más como él. Dejar de estar tal vez enojadas, sino hacer lo que Jesús haría. Dios puede usar las crisis también para quitar de tu vida o para mostrar actitudes y hábitos pecaminosos. ¿Por qué? Porque es en medio de la crisis donde se ve lo que verdaderamente creo. Yo puedo decir que creo en Dios. Y te puedo decir que al principio de la pandemia yo decía que creía en Dios. Sin embargo, mi vida mostraba angustia, mostraba desesperación. Y Dios usó crisis dentro de la pandemia para ir ayudándome a mí a parecerme más a Cristo y poder ser más paciente y poder tener dominio propio. Todo esto es lo que Dios puede ir trabajando contigo en medio de la crisis. No te quejes de las crisis que vengan a tu vida, porque Dios las está usando. Dios las va a usar. Y ahora quiero dejarte recursos espirituales para enfrentar la crisis. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar crisis. Si no estás ahorita en medio de una crisis, va a venir alguna crisis. Y tú dirás, ay, Señor, ¿pero por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay pecado. Entonces, por eso vienen las crisis a nuestra vida. Y si Dios las va a usar, entonces tienen un propósito para tu vida. Pero ¿qué tienes que hacer? Mantén el vigor espiritual. ¿Y qué quiere decir esto? Tú tienes que continuar o mantener esa relación que tienes con el Señor en medio de cualquier crisis. No te enojes con Dios. Muchas veces nos enojamos, dejamos de orar,
dejamos de leer, dejamos de congregarnos aún de esta manera, porque decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permites? La verdad es que tú tienes que seguir manteniendo ese vigor espiritual. Tu relación con Cristo no la puedes dejar. Esto es un recurso muy importante que Dios nos da para poder enfrentar las crisis. Aumenta tus redes de protección. Y esto quiere decir que tú tienes que buscar ayuda con alguien que ame al Señor, alguien que te pueda dar un buen consejo. También tienes que ir a la palabra de Dios y buscar las promesas que el Señor tiene, creerlas, obedecerlas. Tienes que, no empieces a buscar soluciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios, sino busca cosas que te ayuden a hacer lo correcto. Aumenta tus redes de protección. Tercero, intégrate a la vida de una iglesia. Es muy importante esto. Nosotros necesitamos estar dentro de una iglesia. Y ahora la hacemos de manera virtual, pero siempre estamos juntas. Como mujeres, nos gusta hablar, nos gusta comunicarnos. Entonces, si tú estás pasando por una crisis, no te aísles. No digas, ya no puedo. No, busca a alguien de la iglesia. Si tienes grupo pequeño, si no tienes un grupo pequeño, trata de hacerlo. Busca a alguien que sí tiene y dile, yo quiero ser parte. Porque la iglesia es una bendición. Y en medio de las crisis es la iglesia quien nos ayuda. Tú puedes encontrar a alguien que ore contigo. Tú puedes encontrar a alguien que te ayude en diferentes cosas. La iglesia es necesaria. Por eso Jesús instituyó, ¿verdad? Por eso puso la iglesia. La necesitamos. No hay nadie aquí que diga, yo solo con Jesús, con la iglesia nada. Necesitamos a la iglesia. Mantente en el servicio. Siempre sigue sirviendo. No importa lo que esté pasando en tu vida. Perfecto, tienes una crisis, busca ayuda, dile que a alguien que esté orando contigo, pero no digas, ya no voy a hacer nada. Aquí dejo todo, porque esto no se puede. No, tienes que hacer lo correcto. Tienes que seguir trabajando en la obra del Señor, sirviendo en lo que puedas. Sigue sirviendo. El Señor está contigo, no te deja. Y por último, enfatiza la adoración personal. Dice el Salmo 28, 7 y 8. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Esto es lo que te va a sacar del medio de la crisis. Las crisis tienen un momento en que ocurre, se va hacia abajo, pero después hay una recuperación siempre. ¿Qué es lo que te va a ayudar? Esto, la palabra del Señor que está siempre ahí dispuesta a ayudarte. Tal vez no recuerdas las promesas porque no las has escuchado, pero hay miles de promesas en la palabra de Dios. Dice que no estás sola, que está contigo, que nunca te deja, que tú eres su hija. O sea, hay muchísimas promesas en la palabra de Dios que te pueden ayudar en medio de la crisis. Recuerda, muchos personajes bíblicos enfrentaron crisis. Algunos no tuvieron el compromiso de hacer lo que Dios les había dicho, pero muchos cumplieron ese pacto. Si tú lees la Biblia, vas a encontrar muchos personajes que en medio de la crisis hicieron lo correcto. Y yo sé que tú dirás, sí, pero algunas no lo hicieron después, sí, como nosotros. Somos humanos. De repente no lo hacemos y después le pedimos al Señor y lo hacemos. Reconsideramos. Lo que el Señor quiere es seguir trabajando en tu vida día a día. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a usar crisis, pruebas,
Algunas pruebas pudiéramos decir que no son pruebas, sino son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero muchas, Dios las usa para transformar nuestras vidas. Fueron hombres y mujeres de convicción. Mostraron lo que sabían y creían. Seamos como ellos, comprometidas con Dios en cualquier momento de nuestras vidas. No solamente en los momentos en que estemos bien, no solamente en los momentos en que las cosas estén saliendo como nosotros queremos, sino aún en medio de las crisis. Que salga ese compromiso que tienes con tu Señor, ese pacto que hiciste con Él de ser su hija, de que Él sea tu Señor, que en el momento de crisis tú puedas responder como Él quiere. Quiero que me acompañes a orar. Señor, aquí estamos delante de ti para que tú examines nuestros corazones y nos ayudes a obedecerte, Señor, en todo momento, a tener ese pacto contigo, ese compromiso de responder adecuadamente, Señor, a tu palabra. Yo sé que algunas veces, Señor, es muy difícil porque nuestras emociones nos controlan o estamos siendo controlados por ellas, Señor. Pero tu palabra siempre tiene la verdad. Ayúdanos a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, a tu palabra. Y aún en medio de las crisis podamos mostrar que somos tus hijas, que te amamos y que otras personas puedan ver que tú eres un padre amoroso que siempre cuida de nosotras. Y así ellas también puedan creer en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar paso a un panel. Es muy importante que todas las preguntas se solucionen. Por eso tenemos invitados especiales que nos van a ayudar a contestarlas. Parte de nuestras invitadas especiales está Francis Retamal. Ella es de nacionalidad chilena. Ella estudió Secretariado Ejecutivo y Comercio Exterior en su país. Sin embargo, Dios la llamó a su ministerio, comenzando a estudiar en Argentina teología en el Instituto Bíblico Palabra de Vida. También ella ha participado de diversos viajes misioneros y fue misionera en el Ministerio Palabra de Vida México. Ella es madre de un pequeño de 3 años llamado Nathan y actualmente sirve al Señor junto con su esposo Roger Arcila en la Iglesia Cristiana Bautista Anástasis. Nuestra segunda invitada es la hermana Wendy Larios. Ella aceptó a Cristo desde los 8 años de edad. Es importante que sepas esto, porque a esa edad ella le daba clases a niños de su clase, de su misma edad. Así que te imaginarás qué clases tan bonitas daba la hermana. Además, todo este trabajo le ocasionó desarrollar una gran pasión por trabajar en la educación y en la formación de los niños. Tiene más de 20 años trabajando con Lifeway México. Además, ella, en compañía de su esposo y de sus hijos, está pastorando la iglesia Misión en Cristo. También tenemos una invitada especial más para este panel. Ella es Georgina Raudy. Ella conoció a Cristo a la edad de los 17 años y a los 21 ingresó al Seminario Teológico Bautista, en donde ella cursó la licenciatura en Ministerios Pastorales e Crecimiento. Sin embargo, puedo decir que ella es madre de 3 hijos y está casada con el pastor Ricardo Almazán. Ella sirve al Señor actualmente en el Ministerio de Educación Cristiana, en el Ministerio Infantil y también en consejería. Ahora vamos a pasar al panel, pero vamos a ver un pequeño video antes de continuar.
Muy buenas tardes, hermanas. Qué gran gusto nos da que se pudieron conectar el día de hoy con nosotras y pudieron escuchar junto con nosotras una enseñanza tan importante como lo que fue el tema Comprometidas en tiempo de crisis. Nos alegra, les queremos saludar y dar las bienvenidas. Acá estamos con Wendy, con Gina, conmigo para poder responder tus preguntas. Y la primera pregunta que nos llegó por acá es la siguiente. Dice, ¿cómo puedo estar comprometida o puedo seguir estando comprometida sin congregarme en una iglesia local? Y esta pregunta, pues voy a ser la primera en contestar y creo que es importante que cada pregunta que nos hagan la podamos responder con un principio bíblico. Y Hebreo dice, no dejando de congregarnos. Y es bien importante para seguir comprometidas al Señor y seguir creciendo el estar congregándonos en una iglesia. Quizás hoy, a través de la pandemia, muchas iglesias se han cerrado, pero la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, y quizás por Zoom es importante que te conectes, que escuches la enseñanza y estar en contacto. Qué importante es estar en contacto con otros hermanos. Por eso el Señor tenía propósitos específicos cuando nos hablaba de congregarnos. El propósito de estar en comunión con otros hermanos, que nos puedan abrazar, que puedan orar por nosotros y nos ayuden quizás a enfrentar crisis, como hoy en día en la pandemia quizás muchas familias han estado enfrentando muertes de familiares, situación de la enfermedad de la pandemia, el COVID, y necesitan ese apoyo en oración, ese abrazo de otras hermanas que oren con nosotros y que nos apoyen. Así que respondiendo a la pregunta, creo que para seguir comprometidas o crecer en ese compromiso al Señor, sí es necesario que nos congreguemos en una iglesia local. Ahora vamos a pasar con Gina para la siguiente pregunta, Gina. Gracias. Muy bien, abundando un poquito en lo que nos enseñaba la hermana Marta en relación a Esther, cuando ellos estuvieron en crisis, ella no luchó sola con la crisis, ni siquiera con su primo. Ellos juntaron a todo el pueblo y todos estaban ayunando. Entonces ahí vemos por qué salieron de la crisis de una forma tan maravillosa, porque realmente Dios hizo cosas grandes a un pueblo unido. Entonces no se puede pasar solas la crisis. Y otra pregunta es, ¿qué consejo me darían si no tengo confianza en medio de todo? Bueno, lo primero que la persona que preguntó tiene que hacer es comenzar a cultivar su relación con Dios. En la medida que ella conozca más al Señor y su grandeza, que se acerque a lo que es Dios, sus promesas, su maravilloso carácter, ella va a comenzar a ver que su confianza crece. Sí, porque ella ahorita se está enfocando en las circunstancias y las circunstancias es un mar que nos ahoga. Pero cuando nos concentramos en Dios, de verdad podemos caminar sobre el mar, literalmente. Pero viene de eso, de tu tiempo, tu comunión con Dios, con la iglesia, con personas maduras que te aconsejen, que te discipulen. La hermana Marta nos aconsejaba de poderte integrar a un grupo de discipulado, un grupo pequeño, para que tú puedas seguir creciendo en el Señor. Ciertamente decía ella que vamos a tener luchas y que va a haber crisis. Teníamos la crisis, ella comentaba que tenía la crisis de la pandemia a un principio, pero ahora la tenemos como estacionada. Pero Dios utiliza cada uno de estos momentos para hacernos crecer. Y en la medida que nosotros nos relacionemos con nuestro Señor, es como vamos a ir encontrando incluso esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de esas circunstancias. Así es que te invitamos a que tú te puedas congregar, no estás sola, no somos llaneros solitarios, Dios nos hizo iglesia y debemos de seguir creciendo en comunidad. Nos pasamos otra pregunta y dice, ¿qué puedo hacer si mi mamá siempre está en crisis y no conoce a Dios? Bueno, creo que tienes una tarea bien especial y promesa. Recuerda que la hermana Marta dijo que la Biblia y tú en la medida que vayamos creciendo vas a encontrar muchas promesas en la Biblia y dice la palabra que si tú crees en el Señor, tu casa también creerá en Él. Así es que tú tienes que orar en el Señor, tienes que dar testimonio hacia tu mamá, hacia tu familia, para que puedan ver en ti ese cambio, esa transformación que el Señor nos da. Eso es en medio de la relación que tú puedas tener con Él. El Señor te va a ir dando esa nueva vida que nos da. Así es que dice, ¿qué puedo hacer si mi mamá siempre está en crisis?
ora por ella. Discipúlala. Eso es importante. A través de tu ejemplo, de tu vida transformada, es como tu mami va a conocer al Señor. Gracias, Wendy. Otra pregunta que tenemos acá y que es bien importante es cómo me preparo antes de la crisis. Y creo que la conferencista nos explicó mucho, ¿no?, acerca de las herramientas para poder estar en el tiempo de crisis, cómo enfrentar la crisis. Pero aquí la pregunta, qué importante, dice, ¿cómo me preparo antes de? Y me encanta porque pensando en esta pregunta me hace recordar el libro de Daniel. Daniel dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y aquí vemos un principio bien importante porque Daniel propuso en su corazón. Él ya había determinado no contaminarse con la comida del rey. Las que conocen el libro de Daniel y la historia entenderán que él estaba viviendo en un tiempo difícil, ¿no? Y él había propuesto en su corazón, pues, comprometerse con el Señor, ¿no? Y no contaminarse. Entonces creo que es importante entender esa palabra que aparece en ese versículo, determinar en mi corazón, comprometerme con el Señor para enfrentar una crisis que realmente son pruebas que vienen a nuestras vidas, ¿no? Pruebas que vienen con un propósito especial, que yo creo que es que nosotros nos acerquemos al Señor. Yo creo que en esta pandemia muchas de mujeres, quizás tú entraste en crisis, pero el propósito del Señor es que tú puedas acercarte más al Señor. Yo tengo familia en Chile, en Australia, conozco personas de otros países y todos estamos en lo mismo, en un tiempo difícil de pandemia. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que Dios paralizó el mundo para que le miremos a Él. Amén. Entonces creo que la manera más importante de prepararnos es con un tiempo devocional, es mi relación con Dios, que yo a través de la palabra de Dios pueda enriquecer mi vida, pueda estar en la presencia del Señor y sobre todo aprender de sus promesas, a confiar en el Señor, a poder estar seguras de que yo no tengo el control, que Dios lo tiene. ¿Cómo me preparo? Las herramientas que dio la hermana, pero también un tiempo de devocional diario es bien importante. Mi tiempo de oración y también, como decíamos, contar con personas que nos puedan estar apoyando en oración y sosteniéndonos. ¿Cómo ves, hermana? Muy bien, sí es muy buena respuesta. Y yo añadiría que todos los días esas pequeñas cosas, esa dependencia en Dios en cosas pequeñas de todos los días van formándonos, van preparándonos. Me gusta mucho la ilustración de los atletas olímpicos. Ellos no van y ganan las medallas porque se presentan la última semana y porque son muy guapos, no. Ellos estuvieron 4 años preparándose con una disciplina constante y eso les llevó a hacer un buen papel para representar a su país. Entonces no es instantáneo, no es suerte, es un trabajo continuo y decidido. Si tú quieres estar preparada, pues prepárate en esa parte, ¿no? Tu parte espiritual es muy importante, que incluye eso, tu comunión con Dios, enfrentar las pequeñas cosas de cada día también dependiendo de Dios, no solamente en las cosas muy grandes, sino en las pequeñas luchas, involucra al Señor. Y bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cómo puedo desarrollar amor y paciencia si siento que yo no tengo? Y es lo mismo, hermanos, ahora vamos a la ilustración de un árbol que da fruto. El árbol se cultiva también, o sea, es un cuidarlo continuamente para que a su tiempo se vaya desarrollando y dé fruto. Entonces, si yo no tengo la paciencia, el Señor me va a ayudar a desarrollarla, pero yo tengo que cultivarla. Si yo no le pongo agua y no pongo al sol a una planta, pues esa planta se va a secar. Entonces, cuidemos nuestra vida espiritual. A veces pensamos mucho en nosotros como lo que vemos por fuera, pero hay un alma que necesita, y la palabra de Dios nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre. Entonces piensa, ¿cuánto tiempo le das a alimentar tu vida espiritual, a estar con Dios, a obedecer? Porque no solamente es leer la Biblia, sino cuando tú encuentres un mandato claro, pues esforzarte por decir, Señor, ayúdame a hacerlo, porque eso es lo que nos hace ir creciendo.
Sí, ya no podemos ser iguales. Al conocer al Señor nos da una nueva vida, y esa vida nos va a transformar en la medida que nosotros vayamos teniendo esa relación con nuestro Señor cada día. Tenemos que alimentarnos. Si nosotros dejamos de alimentarnos, ¿qué pasa? Nos desnutrimos, fallecemos, y realmente si tú quieres tener esa intimidad con el Señor, necesitas cultivar esa palabra, así como nos decía mi hermana Gina. Aquí tenemos otra pregunta y dice: soy madre soltera, ¿qué consejo me puedes dar? ¿Qué consejo te puedo dar? Que tú tienes a alguien maravilloso que te va a acompañar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Tú no estás sola, el Señor te acompaña en cada uno de estos momentos. Y así como hablábamos de ese cultivar, de ese ejercitarse físicamente, tomando los ejemplos de los atletas, también tú tenías que seguir con esa relación con el Señor. Tú no estás sola, tu esposo es el Señor Jesucristo. Y en la medida que tú vayas teniendo esa relación con ellos, Él te va a dar herramientas. Y si tú piensas que estás sola, que no hay una figura paterna, déjame decirte que Dios provee la iglesia, y volvemos al mismo principio del inicio, ¿no? Dios provee la iglesia, provee hermanos que incluso fungen como figura paterna ante tus ojos, y eso es la provisión divina de que el Señor da para la familia y para la provisión de tus hijos, si estás preocupada en ese sentido. Pero déjame decirte que lo mejor que puedes hacer tú es guiarlos en el Señor. Guiarlos en el Señor desde pequeñitos, porque si ellos conocen al Señor desde pequeñitos, Dios va a suplir cada una de sus necesidades. Así es que no te aflijas, el Señor sabe tu necesidad, sabe tu crisis, y el Señor va a proveer a eso. Pero lo mejor que tú puedes hacer es invertirte en tus pequeñitos. Enseña a tus niños desde pequeñitos, como dice Proverbios 22:6, y dice que no se apartarán de Él aun cuando ellos crezcan. Así es que tenemos esas promesas que el Señor nos da, y ese es lo hermoso de ir escudriñando la palabra, de ir conociendo al Señor, que tenemos esas promesas y tenemos que hacer válidas en nuestras vidas, porque si no las arraigamos en nuestras vidas, pues va a ser como lo echemos, como dice también la palabra, que vamos a echar al fondo del mar y ahí se va a quedar, ¿verdad? Así es que tenemos que confiar en el Señor, y cada una de nosotros tenemos crisis diferentes, pero el Señor es nuestra solución. Amén. Amén. La otra pregunta que me llegó es: ¿se pueden evitar las crisis? ¿Las crisis se pueden evitar? Claro que sí, porque tenemos que entender que la crisis no es la circunstancia, sino que es la actitud de mi corazón la que va a generar la crisis. Todo va a depender de cómo esté mi corazón. Si mi corazón está anhelando cosas materiales, si está poniendo a algo o a alguien antes que a Dios, pues yo voy a entrar en crisis. Pero cuando mi corazón se va alimentando del Señor todos los días, cuando mi corazón va teniendo su mayor deseo y su mayor tesoro es Dios, se puede enfrentar una crisis y se puede evitar la crisis. Entonces creo que la respuesta es esa: las crisis se pueden evitar porque las crisis dependen de cómo está mi corazón. Y Dios quiere que tengamos un corazón dependiendo en Él siempre, cada día en comunión, creciendo, y sobre todas las cosas que dejemos de pensar en el yo, en mis deseos, en lo que yo quiero, sino que siempre podamos pensar qué es lo que Dios tiene. Y Dios tiene propósitos aún, ¿no? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No sé si esta pregunta quieren... Sí. Yo creo que sí, cuando estamos con esa dependencia, muchas de las decisiones las vamos a tomar correctamente porque Dios nos dirige, y vamos a disminuir mucho las crisis. Pero hay cosas que van a venir, como la pandemia, pues eso nos tomó a todos por sorpresa, ¿no? O la muerte de un ser querido, o el despido del trabajo. Pero cuando tenemos una visión correcta de lo que es Dios, entonces ya no serán unas crisis que nos descontrolen completamente, sino va a ser una oportunidad para que estemos expectantes, porque Dios tiene algo. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, si yo estoy cerca del Señor y mi dependencia es fuerte, entonces esa victoria es nuestra. Y bueno, cuando tenemos una victoria en algo, hermanos, se siente uno feliz. Entonces esas crisis son unas luchas
que nos van a dar la oportunidad de salir victoriosas y mostrar a nuestro victorioso Salvador. Entonces... Amén, amén, amén. El Señor siempre va a estar con nosotros y yo tengo aquí un comentario, dice, el Señor siempre cumple su palabra. Da consuelo saber que los planes de Dios, sus hechos están íntimamente relacionados con su palabra y volvemos a vivir bajo la palabra de Dios. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque a veces ¿qué hacemos? A veces pedimos conforme a nuestra voluntad y como que a veces queremos ayudarle a Dios, pero no permitimos que Él actúe. Reclamamos entonces esas promesas, como están registradas en la Biblia. Él nos escucha y nos responde a nuestras peticiones. Así es que el cultivar esa vida de relación con Dios, eso es lo que nos va a ayudar y esas promesas van a ser vividas. Ahora pensemos en la pregunta que hacía la madre soltera. Ella tiene una ventaja, no está en desventaja, está en una ventaja. Quizás tiene mucha más necesidad de buscar al Señor que una persona que sí tiene a su esposo. Y entonces eso no es algo malo, es algo muy bueno. Y su meta está más obligada a conocer a Dios, a desarrollar su comunión con Él, porque su misión es darles a conocer al Padre Celestial a sus hijos. Entonces, si ella logra eso, esos hijos van a tener un padre, y un verdadero padre que no tiene ninguna falla, ¿sí? Entonces... Yo creo que terminando ya, por cuestión de tiempo no podemos seguir respondiendo más preguntas, pero después vamos a quizás en otro momento subir en las redes sociales más preguntas y respuestas en relación al tema, pero creo que terminando quiero animarles a una de las cosas básicas del tiempo de crisis, de lo que pueda venir a nuestra vida, lo difícil que podamos vivir como circunstancias, es que podamos tener al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Yo creo que eso es lo que va a ayudarnos a enfrentar todo lo que venga de una manera diferente. Entonces, yo les animo, hermanas, no sé quiénes están todas conectadas, no las podemos ver, ¿verdad? Pero si hay alguien que está por primera vez en este Zoom, en esta conferencia, estamos para responder después tus preguntas. Lo más importante es que Dios pueda ser la persona número uno en tu vida, pero sobre todas las cosas que Jesucristo pueda ser tu Salvador. Si tienes más dudas, puedes después en privado hacernos más preguntas. Con gusto. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todas. Y feliz Día de las Madres y de las futuras madres. Felicidades. Felicidades. Agradecemos este tiempo a las hermanas por este panel tan maravilloso, por todas las respuestas que nos dieron y agradecemos a la hermana Marta Luna por su conferencia. Tenemos una sorpresa en este día. Sabemos que el deseo más grande de toda mujer es ser madre. Es por eso que tenemos algo bien especial. El Ministerio de Anastasis Kids preparó un video especial para todas ustedes. Vamos a verlo. Me viste nacer, me viste
Describe a tu mamá en una palabra. Mi mamá es muy bonita. Linda. Es maravillosa. Es hermosa. Cariñosa y fabulosa. Amor. Tierna. Hermosa. Cariñosa. Chaparra. Cariñosa. Amorosa. Es bonita. Es bonita. Es hermosa. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu mamá? Jugar con las Barbies. ¡Pintar! ¡Hasta el cielo! Ir a los juguetes. Hacer manualidades. Muchas cosas. Voy a decir 2 cosas que me gustan hacer con ella. Jugar y ver pelis con ella. Jugar a la tomilita. Jugar. Ver películas. Leer la Biblia. Pasar tiempo en familia. Jugar. Platicar. Jugar con mi mamá. Jugar. Dormir con ella. Menciona un recuerdo bonito que tengas con tu mamá. Cuando fuimos a la playa y soltamos una tortuga al mar. Ir al cine. Cuando me enseñó a nadar. Cuando yo quería jugar uno con mi mamá y ella me dejó ganar. Me acuerdo que una vez me caí. Me dijo que me tranquilizara. ¡Montar caballos! ¡Loya! Cuando jugamos con unas muñecas al picnic. Me gusta mi fiesta es solo una. Recuerdo que vimos pelis el día de la mamá juntas. Cuando me fuera. Por ejemplo, cuando tengo una duda o algo así, ella me platica y me aconseja. Cuando fuimos al parque. Que lo subimos a la tirolesa. Ver películas. Cuando bailé el vals conmigo. ¿Cuánto amas a mamá? De aquí hasta el infinito y más allá. Adiós. Mucho. 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 Mucho hasta el cielo. Muchísimo. Mucho. 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 Muchísimo. Al infinito. ¿Cuál es la mejor enseñanza que te ha dado tu mamá? Ser valiente y fuerte. Pintar y dibujar y amar yo. Jesús me ama. Cuando me enseñó la Biblia. Amar a Dios y que les compartir a mis amigos de Dios. Que respete a mis hermanas. El respeto. Hacer estudios. No pisar las toraderas. Que sea dulce. Que me cuide mamá. Sí, que la belleza no está por fuera, sino que está por dentro. Ser cariñosa y respetar a las personas. Una niña estudiosa. Ser niña buena. El amor. ¡Amo mucho a mamá! Bye. Qué hermoso video acabamos de ver por parte de los niños de la iglesia. Pero aún nos queda una sorpresa más. Durante la semana hicimos una dinámica un poco interesante. Tenías que hacer un meme o un pequeño video en Instagram o en Facebook y etiquetarnos también. Sin embargo, vemos que todas hicieron un gran esfuerzo. Y es momento de conocer algo, ¿no crees? Ya sabemos quién es el ganador, pero antes vamos a ver a todos los que hicieron su mejor esfuerzo, fueron más creativos y siguieron la dinámica. Son los 3 que destacaron durante toda la dinámica de la semana. Vamos a verlos.
¿A poco no están muy divertidos estos videos? La verdad fue un poco complicado seleccionar de todos los que nos mandaron. ¿O tú qué opinas, Brenda? Sí, realmente todos hicieron un gran trabajo y la elección realmente costó bastante. Pero ya sabemos quién es. ¿Están listos todos? ¿Tú estás listo? Por favor. Vamos a ver quién es el ganador de esta tarde. ¿Estás listo? Estamos listos. Ok, y el ganador es... ¡Sam Soriano! ¡Muchas felicidades, Sam! Aplausos, en verdad hicieron un gran trabajo. Pero, ¿qué sigue entonces? Sigue que te contactes con nosotros a través de redes sociales para que nos pongamos de acuerdo y te hagamos llegar tu premio. Así que contáctate, no se te olviden. Pero estamos llegando al final de este día tan memorable. Es tiempo de que ahora tu mamá disfrutes con tus hijos. Y recuerdes, puedes ver los videos chistosos para reírte un rato con ellos, con tu familia, hacer más, no importa que ya haya acabado la dinámica, pero es muy importante que pases un buen tiempo. Recuerda que somos una familia en Cristo. Vaya, estoy muy contenta de que hayas estado con nosotros, hemos disfrutado demasiado. Sin embargo, muchas felicidades a todas las mamás que se encuentran con nosotros y esperamos que pasen un increíble día. Si no pudiste ver el video o alguna parte de la conferencia te causó curiosidad, síguenos en redes sociales. Seguramente subiremos este video para que puedas consultarlo en el transcurso de la semana. Que Dios te bendiga, amada amiga, amada mamá, amada hermana, y recuerda que Dios nos ama a cada uno de nosotros y sobre todo que Él está llamándote a ti. Nos vemos el día de mañana en nuestro servicio dominical a las 12. Puedes seguirnos en Facebook, en Instagram y en YouTube. El canal de la iglesia es ICB Anástasis. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Felicidades!